nosotros, es la que depende de cómo nosotros nos cuidemos, de nuestras actitudes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y esto va a condicionar cómo nosotros envejezamos. Las enfermedades crónicas es otro de los puntos que han modificado el sistema sociosanitario. Las enfermedades crónicas se definen como enfermedades de larga duración y que tienen un origen muy diverso, ¿no? Estamos incluyendo enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, cáncer o diabetes, entre otras, ¿no? Suponen más o menos un 80% de las consultas que se atienden en los ambulatorios, en los centros de atención primaria, y un 60% de las hospitalizaciones. Esto es para reflejar un poco el volumen que representa nuestro sistema sanitario, ¿no? Es destacable estas enfermedades, a diferencia de un episodio crónico o agudo de una patología, que al mantenerse a lo largo del tiempo, sí que condicionan además más habilidades de la persona, entre ellas pues, los hábitos de vida o el estado psicológico. Aquí tenéis los datos de Asturias de mortalidad por enfermedades crónicas. El primer factor de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, mientras que el segundo son los tumorales. En tercer lugar tenemos las enfermedades, trastornos mentales, o algún tipo de neurodegeneración del sistema nervioso, ¿no? Es decir, que mujeres y hombres están inversos. Finalmente, para acabar esta introducción, vayamos a la tercera parte, la dependencia. Si estamos diciendo que la población está envejeciendo, estamos diciendo que aumentan las enfermedades crónicas. Aquí tenéis, la dependencia existe en distintos grados, dependiendo de cuál sea la discapacidad. Solo alguna cifra, es decir, que un 8,5% de la población española actual tiene algún grado de discapacidad o limitación, ¿no? Para realizar actividades de la vida diaria. Existe además una tendencia a que las mujeres, a mayor número de mujeres dependientes, porque hay mayor número de personas, mujeres más mayores, y nuevamente decir que las cifras pues se prevé que se disparen no en muchos años. En el 2020 pues ya serían, me parece que es un 20% más que ahora, ¿no? Entonces, digamos que estos tres pilares me han servido para comprender o explicar por qué nuestro sistema social y nuestro sistema sanitario está cambiando. Por ejemplo, el sistema sanitario, todos decimos, claro, esto se escucha en la calle, estamos diciendo, es que claro, cada vez hay menos personas que contribuyen a la seguridad social, hay personas mayores jubiladas, hay mayores tasas de desempleo, menores personas activas. Sí, pero no solo eso, no es lo mismo tratar un único episodio, curar, decimos, pues tenemos una patología, nos vamos al centro de salud y nos atienden, o nos rompemos un hueso, nos vamos al traumatólogo, nos tiene un mes hospitalizado y me voy a casa. Es un único tratamiento, una vez. Cuidar es distinto, que es lo que genera en las personas o la tendencia a la dependencia, ¿no? Es decir, que no solo parte del problema del sistema sanitario lo tiene este envejecimiento, este aumento de la dependencia, sino que también obviamente las políticas sanitarias quizás no hayan sido las más correctas en los últimos años, ¿no? Y de hecho pues es un tema que a mí me toca bastante cerca por la profesión, ¿no? Pero vamos a hablar de cifras generales, no vamos a hablar de Asturias, pero hay 6.000 millones de deuda farmacéutica de los hospitales. Lo que no puede ser es que un hospital esté pagando a las farmacéuticas a 800 días. Lo que estamos haciendo es un gravamen de los productos. Si un hospital vende un anticuerpo, vende un tratamiento, por ejemplo, una inyección a un paciente muy específica por 300 euros, como va a cobrar a 800 días, lo que nos está haciendo es gravarla a 700. Y esa es parte del problema de la deuda farmacéutica que tenemos, ¿no? Bueno, volviendo al tema, este cambio de la sociedad también ha cambiado a los aspectos sociales. Por ejemplo, vosotros pensad que la incorporación de la mujer al mundo laboral ha cambiado el modelo familiar. Y, por ejemplo, tiene repercusiones en dependencia. Antes la mujer se quedaba en casa, cuidaba de sus niños, cuidaba de sus abuelos. Ahora la mujer también trabaja. ¿Quién cuida de estas personas? Entonces, todos estos factores es los que nos están obligando actualmente a pasos agigantados de que cambiemos nuestros modelos clásicos de sanidad y de asuntos sociales. ¿Qué herramientas tenemos para cambiarlas? Y estamos ahora en el momento de cambio. La normativa europea empieza a pedir que agilicemos parte de las medidas que vamos a exponer a continuación.
El libro blanco del Ministerio de Asuntos Sociales también incorpora estos cambios, ¿no? Aquí hay que decir que hay medidas gubernamentales que no dependen de un ayuntamiento, por ejemplo, como el de Valdés. Por primera vez en España tenemos integrados el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Asuntos Sociales. Antes estaban separados, ahora es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Ministerio de Educación por otro lado. Ese es el lado bueno, yo creo que es una buena medida, porque estamos tratando el mismo asunto en la misma puerta, ¿vale?, en el mismo ministerio, pero la cara B de la moneda, que no debemos olvidar, es que estamos teniendo recortes. Estamos teniendo recortes, en educación están cercanos al 22%, bueno, quizás después de las reformas de todos los viernes estemos en bastante menos, o en sanidad pues tenemos un recorte de un 14%. Entonces no lo podemos obviar. ¿Qué ocurre a nivel autonómico? La sanidad y la educación son dependencias autonómicas y esto genera diferencias entre las distintas autonomías. En Asturias tenemos una buena cosa, tenemos el mismo número de áreas territoriales sanitarias que sociales, que es lo que tenéis representado en el mapa, ¿no? Tenemos actualmente 8 áreas que coinciden. ¿Pero qué ocurre en las consejerías? Las tenemos separadas. Tenemos una consejería de bienestar y tenemos una consejería de sanidad. Y diréis, bueno, ¿y qué más da? No da lo mismo, porque lo que hace es duplicar los expedientes. Si una persona, por ejemplo, va a hacer una petición a dependencia, lo primero que tiene que hacer es tramitación en sanidad, tramitación de todos los certificados conforme, bueno, pues la persona, el individuo tiene tales dolencias, tales, lo que sea. Y de ahí luego se tiene que ir a otra consejería a volver a hacer los mismos trámites. Esto genera pérdida de tiempo, pérdida de recursos y sobre todo insatisfacción del usuario. Desde luego todos, a nivel individual, tendríamos muchas críticas al sistema sanitario. Nosotros, desde el comité organizador, lo que queremos, lo que tratamos, es de dar medidas o de proponer ciertas buenas prácticas que creemos que son factibles en el concejo. Desde luego todos querríamos menores tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, mayores tiempos de atención en los ambulatorios. Desgraciadamente, esto no depende del concejo, de la administración del concejo. La concejala de Sanidad se ha tenido que ausentar, quizás venga luego, pero ella nos podrá decir los presupuestos de los que disponen y entonces así podríamos entenderlo. Nosotros lo que vamos a tratar de exponer ahora, a continuación, son, como os digo, medidas que creemos que pueden mejorar la calidad sociosanitaria de los habitantes de Valdés y, esto es importante, que no suponen demasiado gasto económico o adquisición de nuevo presupuesto, ¿no? Con eso creemos que ganamos bastante a la hora de que sean factibles. Esta es la situación, digamos, la estructura jerárquica o organizativa de las distintas dependencias en el concejo de los centros de atención primaria, distintas localizaciones. Tenemos atención hospitalaria, tenemos centros públicos, centros privados, asilo, que atienden urgencias, cuidados paliativos, tenemos igualdad de género, el Departamento de Igualdad de Género. Por cierto, no volveré más a él, pero hay que decir las cosas que se hacen bien también, ¿no? Y todos los informes que hemos ido recibiendo, creo que la forma en la que se gestiona la igualdad de género en Luarca es óptima. Existe una integración entre el servicio policial, entre el servicio jurídico, entre el servicio sanitario, que garantiza el correcto desarrollo, ¿no?, de estas medidas. Lo mismo ocurre con la integración racial, que quizás hasta el momento no sea demasiado estadísticamente significativa en Luarca, porque desde luego es una realidad a la que hay que ir haciéndose poco a poco, ¿no? Drogodependencia y sobre todo dependencia es un tema aparte al que volveré más tarde. Y bueno, en cuanto a educación, pues también más de lo mismo, es el orden que puede seguir cualquier concejo, cualquier región española, ¿no? Tenemos centros de educación primaria, concertados o públicos, educación secundaria, educación complementaria en cuanto a actividades físicas, escuela de idiomas, conservatorio de música y demás. Y tenemos un centro de educación especial también, el centro de... La forma de optimizar los recursos, volvemos a ponerlo en un puzzle que integre todas las áreas, ¿no? Mi pregunta es, ¿de quién depende dependencia? Haciendo luces, ¿no? Depende de asuntos sociales, depende de sanidad, también depende de medidas educativas.
¿De quién depende salud mental? ¿Exclusivamente del sistema sanitario? No, también tiene unas consecuencias en la gente que rodea a este enfermo que requiere esta atención. Entonces también depende de servicios sociales y, por supuesto, también de educación. Realmente los habitantes de este concejo no saben a dónde tienen que acudir para muchos de estos aspectos. Entonces, también estaría bien divulgar en la página web o quizás a través, igual que se hacen divulgaciones de los eventos culturales, de este mes hay este tipo de actividades, pues alguna clase de folleto informativo en el cual se expliquen claramente los servicios y sobre todo a dónde se tiene que acudir, porque creo que es enormemente útil para el usuario, ¿no? Saber de lo que es. Esta falta de integración, que no es exclusiva del concejo de Valdés, ¿a qué conlleva? Pues conlleva a ciertos problemas en algún caso práctico, ¿no? Y vamos a mostrar un par de ellos. El primero de ellos son los casos de educación infantil especial. Los niños que tienen problemas de aprendizaje, los que son más graves, son derivados al centro de Tapia, como sabéis, que permanecen allí hasta los 4 años. Aunque creo que la ley de atención temprana, según me han informado, es hasta los 6, ¿no? Hasta los 6. Ahí hay una pequeña diferencia, una divergencia. ¿Qué ocurre transcurridos estos 4 años? Que estos niños son incorporados al colegio y allí, pues, como veremos a continuación, tienen una situación un tanto de isla, ¿no? De desamparo. Lo mismo ocurre con los niños con aprendizajes, con dificultades de aprendizaje más leves o moderadas. Me refiero a niños con trastornos de hiperactividad, me refiero a niños con autismo, me refiero a niños con algún tipo de dislexia. Lo que ocurre es que estos niños acuden a las aulas y allí se detecta el problema, o bien la familia detecta el problema, ¿no? La forma de actuar en estos casos es que se hace una propuesta al equipo de orientación escolar que es aceptada, se hace una evaluación psicológica del niño y esto se envía una petición para, digamos, atenciones especiales a la delegación provincial. Después pongo 4 flechas. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que demora en llegar un dictamen suele ser bastante largo. ¿Qué ocurre en este tiempo? Pues que el refuerzo al niño depende la mayor parte de las veces de la propia voluntad del profesor, del logopeda, de la persona que quiera ayudar a ese niño, ¿no? El siguiente problema es que no hay un seguimiento de los casos. En cuanto se hace la tramitación, es un expediente y allá va. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los padres, las familias, están desamparados, no saben cómo solventar este problema, cómo enfrentarse día a día al niño hasta que llega pues, un dictamen, ¿no? Esta falta de asesoramiento no me refiero solo a decirle, muy bien, su hijo tiene un autismo que desde el punto de vista fisiológico se caracteriza por esto y esto. No, me refiero a un asesoramiento continuo, día a día o mensual, una persona de referencia a la cual los padres puedan ir y preguntar sus dudas y ver cómo pueden ir tratando a estos niños, ¿no? Pasamos ahora a otra edad, es el caso de dependencia. Al final es prácticamente similar. El usuario inicia la solicitud, hay que decir que varias solicitudes en distintos departamentos, no solo una, y se tramita desde la Concejalía de Valdés hasta la Delegación Provincial en Oviedo. El tiempo en el que estos trámites se resuelven es también bastante largo, de hecho suele demorar aquí en Valdés entre 1 o 2 años, y muchas veces lo que ocurre es que cuando llega el dictamen ya ha habido incluso bajas por mortalidad. En los dictámenes positivos suele haber un pago con carácter retroactivo, pongo entre interrogantes porque en algunas ocasiones tampoco llega, ¿no? Más que nada, el problema más grave yo creo que es la falta de seguimiento también del caso desde la concejalía. Lo mismo, una vez que se tramita, ahí está. Esperamos a ver qué es lo que resuelven en Oviedo y aquí se queda el familiar con la persona dependiente, ¿no? Desde luego hay un problema burocrático, hay un problema económico, y hay un problema, sobre todo, de atención al paciente y a la familia, sobre todo a la familia también. Bien, no vamos a seguir con más ejemplos, pero digamos que el problema mayoritario que hemos detectado es precisamente esto, en distintas áreas, en salud mental, en cuidados paliativos. Hay una total ausencia del seguimiento de los casos y de asesoramiento a las familias. Esto genera mucha inquietud a los familiares, ¿no? Y sobre todo no hay que olvidar que el problema sigue ahí. Quiero decir, el niño que tiene una dificultad de aprendizaje y que no recibe una ayuda es potencialmente un fracaso escolar.
la persona dependiente que tiene un problema y que no está siendo atendida va a evolucionar y esta evolución va a ser más grave. ¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos, y esto no es una invención del